Hablar del zar Mostovoy es hacerlo de un jugador medianamente olvidado para el gran público, casi desconocido para las nuevas generaciones de aficionados, pero un auténtico genio del fútbol. No solo era un futbolista talentoso, sino que además destacaba por su fuerte carácter dentro del terreno de juego. Mostovoy era un auténtico espectáculo, un jugador que ofrecía una de cal y otra de arena, capaz de lo mejor y de lo peor, irregular pero increíble a partes iguales. Su carrera fue una auténtica montaña rusa, algo que tuvo como consecuencia haber conseguido un palmarés muy inferior a su categoría como jugador, ya que Mostovoy tenía las facultades para ser mucho más grande de lo que realmente fue. Mostovoy jugaba de media punta, tenía una espectacular visión de juego, un buen último pase y una calidad que lo hacían impredecible, sin olvidar su regate increíble y su talento para el gol. El zar se convirtió en un jugador mágico para el Celta, que junto a Karpin y Maciño formaron al mejor Celta de la historia. Vamos a conocer a Alexander Mostovoy, el zar de Balaídos. Russo, aguanta Mostovoy, insiste Mostovoy, ante Hegen, abre para Tomás, el centro pasado de Tomás, toca Sánchez, Mostovoy, gol. Acaba de empatar Mostovoy, empata el Celta. Mostovoy nació en Rusia en el año 68. Se crió en las inferiores del CSKA. Fichó por el Krasnaya de Moscú con 17 años, donde su entrenador era Romantsev, jugador histórico del Spartak. Al ver jugar al joven Sasha y ver cómo destacaba, habló con el Spartak y así fue como tan solo una temporada después fichaba por el Spartak de Moscú. Mostovoy comenzó a jugar con el Spartak en el año 86 y tan solo una temporada después quedó como mejor jugador joven de la liga y en el 89 conquistó su primer título nacional, la Liga Rusa. En la siguiente temporada hizo algo histórico con el Spartak, jugaron la Liga de Campeones y en los octavos de final se enfrentaban al entonces todopoderoso Nápoles de Diego Armando Maradona. Después de una dura eliminatoria en la que quedaron 0-0, todo se resolvería en la tanda de penaltis, donde Mostovoy anotaría el penalti decisivo para lograr la clasificación del Spartak a la siguiente fase, dejando fuera a Diego Armando Maradona. En los cuartos de final eliminaron a otro de los grandes europeos, al Real Madrid de Butragueño. Lamentablemente, el sueño europeo para Mostovoy terminaría en semifinales, al caer contra la poderosa Marsella de Papin. Esa grandísima gesta llamó la atención de muchísimos clubes de toda Europa. Mostovoy era un líder en aquel Spartak y el mundo entero se dio cuenta. Decidió quedarse una temporada más en Moscú, donde volvería a conquistar otra liga rusa. Al final de esa temporada, Mostovoy decidió que era hora de cambiar de equipo, era hora de crecer. Fue así como en el 92 llegaba al Benfica. El zar aterrizaba en Portugal como una estrella, pero la verdad es que allí no le salieron bien las cosas. El ruso no se adaptó al conjunto portugués, tuvo problemas con su entrenador, en aquel entonces Toni Oliveira, y esto hizo que saliera al finalizar la temporada. Llegaba a Francia en el verano del 93, donde jugaría en dos equipos en un periodo de 3 años con un rendimiento irregular. Los franceses disfrutaron a cuentagotas del talento del zar, que nunca se sintió del todo arropado, ni en el Caen ni en el Estrasburgo. La calidad la seguía teniendo, pero Mostovoy parecía no tener ganas, jugaba por obligación y sin ninguna ilusión. Al finalizar la temporada del 95-96, Mostovoy cumplía 29 años, edad en la que el joven prodigio ya no era tan joven, y el jugador que iba a relanzar el fútbol ruso todavía no había sido capaz de dar ni la décima parte de lo que se esperaba de él. Su carrera estaba en plena costa abajo, pocos creían ya en él, y entonces llegó el Celta, donde apenas 10 años después incluso pensaron en hacerle una estatua. No sabemos qué conexión puede haber entre Vigo y San Petersburgo, pero lo cierto es que justo ahí, Mostovoy encontró un lugar perfecto para vivir y para desahogar todo su talento, convirtiéndose en una estrella. Sus inicios fueron exactamente como se esperaban, un auténtico desastre. Su carácter impacientaba al cuerpo técnico e incluso a sus propios compañeros. Los gestos de Mostovoy denotaban que se sentía demasiado bueno como para jugar en un equipo como aquel. Allí se reencontraría con Karpin y junto a jugadores como Maciño formarían parte del mejor Celta de la historia. El zar permaneció en Balaídos durante 8 temporadas plagadas de buenas actuaciones y detalles de calidad que quedarán para la historia. Con Víctor Fernández al mando del Celta, desplegaron un maravilloso juego, repleto de calidad en todas sus líneas. El equipo vigués enamoró a expertos y aficionados del fútbol, logrando increíbles clasificaciones para la Copa de la UEFA.
Aquel Celta acabó machacando a grandes equipos como el Liverpool, el Aston Villa o la Juventus de Zidane y Del Piero, equipazo al que en los octavos de final de la UEFA el Celta eliminaría por un contundente 4-0, dejando boquiabierto al mundo entero. Pero entre todas estas victorias europeas destacaba una, la victoria ante el Benfica, al que ganaría por 7-0 con una brillante exhibición de Mostovoy. El jugador ruso dio una auténtica exhibición y posteriormente dijo que esa fue su venganza contra el equipo portugués, ya que en su día no confiaron en él. Y es que ese Celta se convirtió durante 6 temporadas en un típico de las competiciones europeas, ganándose el respeto del mundo entero. El fútbol de Mostovoy en el Celta se combinaba de cuando en cuando con alguna falta de disciplina debido a su carácter, pero el fútbol que desplegó lo hizo único, dando exhibiciones prácticamente en todos los partidos y dando la cara contra los más grandes españoles. Después de esas 8 temporadas en el Celta, el genial mediapunta dejó balaídos en la temporada del 2004 tras un dramático descenso a Segunda División. Mostovoy no jugó bien esa temporada y el club que había sido tan grande en su momento, años después bajaba a la División de Plata. Ya muy veterano, sin apenas velocidad y con poco interés por el fútbol, acabó fichando por el Alavés, donde solo disputó un partido y anotó un gol. Al finalizar esa temporada y en el año 2005, Mostovoy se retiraba del fútbol. Alexander Mostovoy, uno de los jugadores más problemáticos de la historia del Celta, que a la vez es considerado para muchos como el mejor jugador en la historia del club gallego.